Durante prácticamente 6 años, los opositores al régimen que encabezó Rafael Moreno Valle en el Partido Acción Nacional vivieron la peor de las pesadillas, instrumentada por un personaje que se convirtió en el operador político más poderoso solamente debajo del gobernador en turno. Se trata de Euquid Castañón Herrera, de quien al término del sexenio del morenovallismo deambuló con cierto perfil bajo. Sin embargo, hoy sabemos a través de los trascendidos del periódico Reforma que habría sido reclutado por la gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, para inclinar la balanza en quien será la candidata o el candidato al gobierno del estado de esa entidad vecina en 2027. Tlaxcala ha sido uno de los laboratorios políticos, sociales y económicos más interesantes que haya tenido la historia reciente en este país. Es donde se produjo la primera alternancia política después de que el PRI se había mantenido al frente de las instituciones durante prácticamente 80 años, hasta que llegó un gobernador de izquierda como Alfonso Sánchez Anaya. El hijo de este, que hoy es presidente municipal de la capital, se encaminaba para hacer sin mediana dificultad el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional para suceder a Lorena Cuéllar Cisneros. Sin embargo, hoy sabemos que hay otros intereses y es en ese el contexto en el que encaja la incorporación de un personaje como Euquid Castañón, que hay que recordar, en Puebla hizo de las suyas sin tener absolutamente ninguna consecuencia hasta que fue llevado a proceso acusado de distintos delitos, entre ellos el de extorsión y el de falsedad de declaraciones, además de las de cuello blanco, como la de enriquecimiento ilícito, entre otras cosas. La pregunta es obligada. ¿Quién le presentó a Lorena Cuéllar? A una mujer que se asume como militante de un movimiento progresista como el de Morena, a un personaje que sirvió al panismo más radical entre el año 2010 y 2017 en Puebla. Sabe la gobernadora del estado de Tlaxcala que apenas se ventilaba el fallecimiento de Rafael Moreno Valle. La gobernadora de entonces, Marta Erika Alonso, además de la tripulación que conducía el helicóptero que se desplomó el 24 de diciembre del 2018, que Euquid Castañón fue el que operó la narrativa que acusaba a Andrés Manuel López Obrador y a Miguel Barbosa de los autores de un crimen que hasta este momento no ha sido comprobado. ¿Lo sabe Lorena Cuéllar? Alguien debería decírselo. Muy buenos días, gracias que nos acompaña en el inicio de esta semana. Estamos comenzando la segunda semana del mes de febrero de este 2026. Transmitimos como todos los días a través de las plataformas digitales que ya conoce. Estamos en cadenain.com, a través de las cuentas de X en @laintensa_FM y a través de las de un servidor @fermaldonado_mx. Y transmitimos además a través de la radio abierta. Estamos en la 90.7 en la frecuencia modulada, que es la intensa. Fíjese que hoy tenemos una conversación interesante dado el contexto por el que atraviesa la sociedad en general, la sociedad mexicana, pero la sociedad poblana, porque es prácticamente difícil que una familia no conozca, que no esté sufriendo la depresión profunda derivada de distintas circunstancias emocionales, económicas, sociales de nuestra juventud. Me da mucho gusto saludar en estos micrófonos a la titular de CEPOSAMI, una de las instituciones que impulsó el gobierno del estado para justamente proveer de asistencia, acompañamiento, orientación. Bienvenida, muy buenos días, gracias que estás con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Decíamos antes de que comenzara el programa, estarás de acuerdo que es un asunto que debiera motivar la reflexión de quienes tenemos hijos, hijas, jóvenes en este momento, dada la complejidad de la sociedad en estos momentos, ¿te parece? Sí, justamente estábamos platicando de cómo es un tema de salud pública, ¿no? La salud mental y cómo se ha ido exponenciando, o al menos se ha ido hecho más evidente cómo se tiene que atender la salud mental desde las juventudes, desde las infancias, pues para evitar que se convierta en un problema mayor cuando estas personas se convierten en adultas y adultos. ¿Qué sucede en el camino? ¿Por qué antes no lo visibilizábamos de esta manera y hoy sí está allí, como si tuviéramos un elefante en la sala de la casa y nadie lo viera? Claro, bueno, son muchos factores.
Yo siempre digo que el mapa no es el territorio, ¿no? El hecho de que ahora se hable de ello también es que hay más conciencia. No siempre se reconocía la depresión, no siempre se reconocía la ansiedad, los trastornos mentales, pues no se les daba un nombre y al no dárseles un nombre no se entendían como tal, ¿no? Incluso el autismo, hay quienes argumentan que es un padecimiento moderno, pero mucho tiene también que ver con la identificación del trastorno, que ahora se vean más casos. Eso por una parte, pero por otra parte también las condiciones materiales, las condiciones contextuales están aumentando los niveles de ansiedad, de depresión en los menores de edad. Una, por la incertidumbre ante el futuro, ¿no? La movilidad social ya no es una garantía como lo era hace 30 años, ¿no? Entonces, el poder obtener un empleo tampoco es una garantía al tener, incluso Pero contando no son problemas a los que nos enfrentábamos no mi en la misma generación, escala. todas las generaciones. No en la misma escala. En otras generaciones, el tener una formación académica era una alta probabilidad de tener un empleo que permitiera sostener un hogar. En términos de sostener un hogar, antes un hogar se podía sostener de un solo ingreso, ¿no? Y entonces había una parte de la familia que se hacía cargo del cuidado, ¿no? Y que estaba presente en ese cuidado, y otra parte que se encargaba de proveer, pues, las condiciones materiales económicas para que, pues, esa familia subsistiera. Hoy no es así. La exposición a las redes sociales, que ese es el tema que todo mundo habla, que también es importante porque, pues, están diseñados los dispositivos móviles para generar un enganche mediante pues esta exposición constante a estímulos nuevos, que lo que hace es que el cerebro produzca un nivel de dopamina excesivo, y entonces cuando no se tienen estos dispositivos aumentan los niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque ya se generó pues ¿Una dependencia? Una dependencia, por decirlo de alguna manera. Entonces eso también, hay es un factor, es un fenómeno que se tiene que desmenuzar porque cada caso también tiene sus particularidades, pero también viene una idea de que todo mundo tiene que encontrar un trabajo que le apasione y que ese trabajo que le apasione es lo que le trae felicidad, cuando no necesariamente, ¿no? O sea, no todos los trabajos tienen que ser una pasión, es un privilegio que sea así, pero el trabajo también es un medio para vivir las pasiones. Entonces, esta presión de siempre ser el mejor, estar viviendo la mejor versión de ti y que esa mejor versión esté dictada por ciertos cánones, también influye en esto. Entonces, son muchos los factores que influyen en la depresión, en la ansiedad, y es por eso, que hay que analizarlos caso por caso. Sí, las generalidades son importantes para tener una línea guía, pero cada situación es distinta. Y entonces viene CEPOSAMI, que es esta institución recién creada en la administración del gobernador Alejandro Armenta para atender ese tipo de problemas que está viviendo la sociedad, particularmente las juventudes. ¿Cómo lo enfrentan? ¿Qué encuentran en CEPOSAMI? Bueno, en referencia justo a este tema de la depresión, de la ansiedad y de los riesgos de atentar contra sí mismos, tenemos el espacio para contener a estos usuarios en caso de que el riesgo sea alto o inminente de atentar contra sí mismos o contra alguien más. Este espacio no existía en el ámbito público. Había otros centros en donde hay psicólogos, hay otros espacios públicos en donde hay psiquiatras. No es el primer lugar en donde lo hay, pero lo que sí hay es un espacio para una contención que no sea ambulatoria, eso uno. Dos, también tenemos un enfoque multidisciplinario, entonces no solamente psiquiatra y psicólogo clínico, también tenemos nutriólogo, endocrinólogo, ginecóloga. ¿Por qué? Porque a veces la ansiedad es el resultado de un trastorno hormonal. Y entonces no se descarta, primero, un síndrome de ovario poliquístico, un hipo o hipertiroidismo que está teniendo manifestaciones como cansancio, como desmotivación, como cambios en el apetito, que todos son sintomatología de la depresión, Claro. pero que la raíz puede ser un desbalance tiroideo, por ejemplo. Entonces tenemos el endocrinólogo también, tenemos talleristas, tenemos neuropsicóloga, terapeuta ocupacional de lenguaje, o sea, todos los especialistas, que esa era la visión o es la visión de la presidenta Ceci, que en un mismo espacio se puedan encontrar todos los especialistas que se requieren para un diagnóstico y atención de salud mental integral. Es muy interesante lo que nos estás compartiendo porque estoy seguro que habrá algunas familias, si nos escucha, que conoce algún caso en especial. Particularmente debo admitir, yo conozco 3 de primera persona que tienen a jovencitas que están en una situación límite de sus capacidades emocionales y que han estado al borde de tomar una mala decisión. Mala decisión, me refiero
al último recurso, que es quitarse la vida. Bien. ¿Qué podríamos decirle a esas familias que están padeciendo ese tipo de circunstancias? Muy bien. En Ceposami tenemos atención ambulatoria, que es consulta, y para eso hay una lista en la cual se tienen que anotar para que se les dé, se les pueda agendar una consulta, etcétera, y bueno, eso toma cierto tiempo. Sí, claro. Pero para casos de riesgo, tenemos atención 24 horas al día, 7 días a la semana, y no requieren de ni siquiera una llamada antes de llegar. Claro que si nos dan una llamada, bueno, pues permite preparar algunos mecanismos para que la atención, sea más coordinada. Pero cualquier persona que se encuentre en riesgo inminente, alto, inminente, eso no lo tienen que juzgar los papás. Claro. Si los papás identifican algún tipo de riesgo, tienen algún tipo de preocupación, no necesitan que se les dé una cita a Ceposami 24 horas, 7 días a la semana, es decir, sábado, a las 3 de la mañana, ¿no? Domingo, día festivo, etcétera. No necesitan llamar, no necesitan avisar, no necesitan que se les dé una cita, pueden llegar a recibir la atención porque nosotros tenemos los mecanismos para identificar el nivel de riesgo y según el nivel de riesgo hacer la intervención, ya sea que se haga una intervención ambulatoria y seguimiento con los padres de familia, por ejemplo, que es ir todos los días, un plan de seguridad, una tarjeta cortafuegos, que son estos mecanismos de protección, o que se mantenga a el menor de edad en nuestras instalaciones en un periodo de 5 días mínimo hasta 30 días, en lo que sale de riesgo, ¿no? O para generar adherencia al medicamento, porque a veces es complicado que los adolescentes y los papás puedan asegurar que los adolescentes toman el medicamento. Claro. Y para que haga efecto, no es un medicamento de efecto inmediato, hay cierta periodicidad que se tiene que cumplir para hacer este efecto. Entonces, esa es la invitación. En concreto es, si dudan, es mejor pecar de exagerados, ¿no? A decir, tal vez no es para tanto. Llegan a Ceposami y se prioriza la atención porque ahí sí hay una urgencia, un riesgo inminente. Estamos teniendo una conversación con Umi Choda Morales, la titular del Ceposami, que es una institución, como ya lo escucho, recién creada, que ofrece asistencia integral ante escenarios de riesgo como los que mucha gente conocemos en este momento. Dime una cosa, no importa la condición social, económica de la familia que está padeciendo una situación de riesgo como esta, ¿puede ir a Ceposami? Perdón, sí, claro. No requiere de derechohabiencia, no tiene costo alguno, ninguno de los servicios. Hay algunas dependencias públicas que tienen costos de recuperación simbólicos y que el trabajo social determina el costo de alguna atención, que son muy económicos, pero sí hay algún tipo de costo. En Ceposami nada tiene costo, nada, absolutamente nada de las consultas, de los tratamientos, de los diagnósticos, etcétera, tienen costos y no requiere de derechohabiencia para poder recibir la atención. No es absolutamente discriminatorio para nada. No discrimina de ninguna manera. Nosotros sí recabamos información respecto a derechohabiencia y demás para determinar con qué otras instituciones nos podríamos coordinar en caso de que sea necesario, ¿no? O sea, si hubiera alguna condición médica con la que se tiene que atender, pues bueno, tiene derechohabiencia en tal hospital y entonces se hace la canalización o incluso se pide la ambulancia para que sea trasladada o trasladado a esa institución y por eso es que nosotros solicitamos esta información, pero no con fines de discriminar. La discriminación no es la discriminación, los criterios de exclusión son por edad, ¿no? Que eso también es bien importante. Nosotros no podemos hacer excepciones para atender ciertas edades. Tenemos algunos casos que nos han solicitado la atención siendo mayores de edad y les hacemos la canalización y les garantizamos la cita en otras instituciones, ¿no? O sea, porque puede ser, es que yo ya he ido y se ha complicado, para eso nuestras trabajadoras sociales hacen la canalización. Y también otro criterio de exclusión es que por ahora la atención es solamente para el estado de Puebla, ¿no? Por supuesto. Municipios, todos los municipios, los 217 municipios, pero no podemos ahorita ampliar nuestra capacidad de atención afuera del estado de Puebla. Los datos de contacto para Ceposami, Udi. Claro que sí. ¿Cómo le hacen? Te voy a dar un tip. Las redes sociales, por mensaje directo, está siendo lo más eficiente, ¿no? Para solicitar atención e incluso se les puede dar la cita por ahí. @Ceposami en todas las redes sociales, pero principalmente Instagram y Facebook son las que más activas están. Y también tenemos línea telefónica 2222-3627-17. Esas, en toda honestidad, de repente se pueden llegar a saturar. Por eso les estoy hablando de las redes. Y WhatsApp, que ahí no es que se sature porque mandan el mensaje, se queda y les contestan en su momento, 2221-084033.
A través de las redes sociales de un servidor, Fer Maldonado MX, le voy a compartir los datos de contacto de CEPOSAMI, porque es un asunto realmente de una altísima prioridad para atender a los muchachos, a las muchachas que están en esta circunstancia. Última pregunta, Udi. ¿Cuántos casos han atendido desde que pusieron en funcionamiento CEPOSAMI? Mira, una cosa son las atenciones y otra cosa son los casos que ya son nuestros pacientes. Hemos proporcionado, en diciembre habíamos hecho el corte y ya teníamos más de 5,000 atenciones, pero esas atenciones incluyen orientaciones, canalizaciones, ¿no?, etcétera. Y al corte del 31 de diciembre ya teníamos 1,400 expedientes. ¿Qué quiere decir? Que ya son casos que han sido valorados, historia clínica, dado atención. Es un número, me parece significativo, porque nosotros iniciamos operaciones el 22 de septiembre. El 22 de septiembre recibimos nuestro primer paciente y a los 3 meses, una semana, ya teníamos 1,400 expedientes. Ese número sigue creciendo. Al día de hoy estamos llegando a los 2,000. ¿No? Entonces, tenemos ya bastantes casos. Eso pues nos permite constatar que esta iniciativa del gobierno tenía sentido, ¿no? Era una necesidad que se tenía que atender. Sí. Y pues estamos trabajando cada vez para poder ampliar más nuestra capacidad de atención también. Muchísimas gracias que viniste esta mañana, Udi. La verdad es que nos ofreces una luz de esperanza para muchas familias en estos momentos. Son las 9 de la mañana con 25 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Si usted supiera todo lo que sucede en un programa como estos en vivo, hay una cantidad de cosas, pero bueno, ya está aquí Víctor León, el abogado de casa, el abogado de cabecera. Víctor, bienvenido, muy buenos días. Hacía semanas que no te saludaba. Ya tenía ratito que no veníamos. Qué bueno por acá. Que aceptaste la invitación. Siempre en casa. No, bueno, pues. Fíjese que le platico. Hace 2 semanas las redes sociales hirvieron por un caso que llamó muchísimo la atención. Ocurrió en la ciudad de Monterrey, allá en el estado de Nuevo León. En uno de estos bulevares, que hay bulevares muy espectaculares allá en Nuevo León, una jovencita se ubica a la orilla del arroyo vehicular por donde transitan los automóviles a toda velocidad y decide arrojarse al arroyo vehicular. Es una escena que de verdad es muy triste lo que se puede observar y tiene que ver justamente con lo que hablábamos en el bloque anterior con Umi Choda Morales, la titular del CEPOSAMI. La situación emocional por la que están atravesando nuestros jóvenes, nuestras muchachas, y que muchas ocasiones lleva a tomar decisiones extremas, como el de quitarse la vida. Bueno, eso fue lo que sucedió allá en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, con este caso. Pero uno tendría que preguntarse, Víctor, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es un abogado reconocido, respetado, ¿qué imputación se le puede formular a quien conduce el vehículo y literal se le avienta a una persona para quitarse la vida? Fíjate que... Es una mala broma del destino. Sí, fíjate que sucedió un asunto en Puebla, no tan complejo, pero debatía yo con el fiscal Higuera Bernal, que obviamente traíamos un asunto, insisto, no igual, pero me hablaba de la teoría del riesgo. Entonces, le vengo a hablar a tu auditorio y a ti, Fernando, de la teoría del riesgo. Y hay viejas escuelas, viejas corrientes, les digo viejas porque tienen muchos años. Son añejas, sí. Son añejas del derecho, en el que te dicen que el solo hecho de subirte a un vehículo ya estás adquiriendo la teoría del riesgo. Y que entonces si un niño sale corriendo y entonces si el carro de enfrente, que iban despacio ambos a la velocidad permitida en esa vialidad, como ocurrió en este caso, respetando el límite de velocidad, se frena abruptamente y tú no alcanzas a frenar, es un alcance y pagas. Entonces, la teoría del riesgo en materia de vialidad, en materia de hechos de tránsito, pues tiene sus asegúnes. Es muy amplia el asunto de la teoría del riesgo y tiene que ver con eso, con que si tú te subes a un vehículo, ya asumes cualquier riesgo que pueda pasar. ¿Pero entonces te convierte en imputable? Sí. ¿Subirte a un vehículo? De acuerdo con esta tesis vieja jurídica. Por eso aclaré al principio que es una tesis, una teoría ya añeja. Y a mí me parece que ahora los jueces de control en el nuevo sistema penal acusatorio en el que vivimos en México ya no es inquisitorio.
Entonces, mi opinión respecto de ese hecho es que no se tuvo por qué haber detenido al conductor. Creo que habrá videos muy Era una claros. muchacha la que conducía una Ajá, camioneta. a la conductora. Me parece que había videos y evidencias muy claras de que la persona La jovencita atropellada pretendía quitarse la vida. atentó contra su propia vida, ¿no? Oye, ¿me permites nada más? Déjame. Claro. Está, está Ya. en la línea telefónica Gustavo Vargas Constantini, que es hasta el día de hoy presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Tavo, muy buenos días, ¿cómo estás? Oye, qué gusto saludarte, honor y privilegio de saludar también a tu auditorio. Y sí, hasta el día de hoy seré presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Puebla. Yo creo que a partir de las 6 de la tarde ya lo dejaremos de ser y tendremos nuevo presidente después de celebrarse esta asamblea delegacional. Tavo, sin entrar al detalle, ¿cómo prevé se desarrolle este proceso electoral que semanas previas despertó una expectativa, digamos, alta? Pues bueno, se tiene que desarrollar de manera tranquila, pacífica. Mi responsabilidad es de lograr que se lleven unas elecciones en paz, ordenadas, con un clima de tranquilidad, cordialidad y sobre todo también de respeto entre las partes. Y bueno, pues nosotros muy contentos de que se celebre ya esta asamblea y de que próximamente tengamos nuevo presidente. La realidad de las cosas es que llevamos una labor de 3 años donde trabajamos de manera intensa en la Cámara de la Construcción. Estos 3 años registramos, pues imagínate, más de 2.500 menciones en medios, notas, entrevistas, columnas, comentarios y encabezados, seguramente varios de esos en tus medios. Firmamos más de 10 convenios de colaboración con instituciones académicas, gobiernos municipales, estatales, con el sector privado. De la misma manera, tuvimos más de 1.500 reuniones de trabajo con afiliados, autoridades de diferentes niveles de gobierno, pues con el objetivo de crear y generar alianzas estratégicas que proyecten y posicionen siempre a nuestra Cámara. Recibimos este año 3 premios y reconocimientos nacionales en el Encuentro Nacional de Construcción, 7 premios en total durante los 3 años. Aumentamos 50% el número de egresados titulados y duplicamos la oferta educativa de 3 maestrías con las que contábamos en la Cámara de la Construcción. En el Instituto Tecnológico de la Construcción ahora contamos con más de 6 maestrías. Dejamos una tesorería positiva con un incremento del 500%, pues gracias a una gestión de todo el equipo de trabajo eficiente y responsable. Se superó en el 2025 las metas presupuestales en más del 30% a este mes y bueno, estamos próximos, si no es que ya a punto o en algunas horas de obtener el certificado ISO 9001 en su versión 2026. Y aparte de todo esto, somos un organismo socialmente responsable. O sea, nosotros podemos capacitar a las empresas para que sean socialmente responsables. Eso quiere Y decir, bueno, es algo de lo que hemos hecho, Fer, que me da mucho gusto comentarle a tu auditorio y por supuesto a ti, que nos han ayudado también a difundir todo lo que se hace en la Cámara de la Construcción con la mesa empresarial y a través de todos sus medios. Tavo, eso quiere decir entonces que hay buenas cuentas. Y te preguntaría algo más, que es un asunto estrictamente coyuntural. Hiciste colocar un mensaje en tu red social, en X, respecto de lo ocurrido la madrugada del 14 de febrero, ahí a las afueras de la sala de despecho, el lugar este de divertimiento en la zona de la Rueda de Angelópolis. ¿Tú particularmente conociste a este muchacho cuya profesión era la de arquitecto? Mira, no lo conozco yo de manera personal, sin embargo, fueron 2 arquitectos, uno que resultó herido y otro que desafortunadamente falleció. Es una persona que, bueno, es parte de la industria de la construcción y nosotros como voz de la industria,
como vínculo con todos los órganos de gobierno y con la sociedad y como representantes de la industria de la construcción, pues nos conmueve, ¿no? El que hayan ocurrido estos sucesos de manera general, pero particularmente, pues bueno, en la industria de la construcción, cuando le sucede algo a algún trabajador, a alguna persona de la industria, pues nos conmueve todavía mucho más. Pues vaya cosa. Tavo, muchísimas gracias por atender la llamada de Destrozando la Noticia. Suerte las últimas horas y desde luego que nos mantendremos al contacto una vez que ya no seas presidente de la CEMIC para que no digan que somos oportunistas. Debes un desayuno. Con mucho gusto te debo por ahí un desayuno o más y será un honor y un privilegio seguirte apoyando, estando contigo, con tu auditorio y en cualquier tema relacionado a la industria de la construcción, de manera particular, con mucho gusto pueden contar siempre conmigo. Esta será tu casa, Tavo. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, que estés muy bien. Igualmente, bueno, fue Gustavo Vargas Constantini, presidente de la CEMIC, hasta las 6 de la tarde del día de hoy. Hoy el gremio de los constructores están yendo a las urnas para decidir sobre cuál planilla deberá conducir el destino de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pero la llamada se produjo justo en medio de la conversación que tenemos con el abogado Víctor León sobre este caso particular. Decías, Víctor, y gracias por aceptar la comunicación en medio de esta charla con Tavo Constantini, decías tú que esta muchacha, la que conduce la camioneta a la cual se le arroja la otra persona que decide quitarse la vida, no debió haber sido detenida. Sí, hablaba yo de dos cosas. La teoría del riesgo en hechos de tránsito, que son escuelas clásicas, añejas del derecho, que te determinan que por el solo hecho de subirte a un vehículo adquieres ya un riesgo, ¿no? Y una responsabilidad. Y que si el carro de adelante, aún yendo muy despacio, los dos respetando límites, se frenan y tú no alcanzas a frenar, es alcance y eres el responsable, ¿no? Y lo mismo sucede con un niño que se atraviesa, con un perro que corre, etcétera, ¿no? Tú debes de llevar la velocidad de tu vehículo para autocontrolarla ante cualquier imprevisto, es decir, prever lo previsible, dice la ley. Pero en este caso en particular, y sobre todo con el nuevo sistema penal acusatorio adversarial que tenemos hoy en México, los jueces te hablan de un grado de fiabilidad, de un grado de razonabilidad. A mí me parece, en este caso en particular, muy en contra de esta teoría del riesgo que ya expliqué, que no tenía que haber sido detenida. O sea, porque había videos, o sea, había evidencia muy clara de que la otra persona atentó contra su vida, se quería pues suicidar, no sabemos. Pero además ni siquiera encaja en esta hipótesis la de prever lo previsible. Nadie puede prever que una persona decide quitarse la vida. ¿Cómo lo vas a, no? Entonces, pues está en discusión esto, la teoría del riesgo, prever lo previsible, pero vuelvo a insistir, yo creo que la conductora no tenía por qué haber sido detenida ni las 48 horas del Ministerio Público ni las 72 del juez. O sea, creo que el hecho estaba muy, muy claro, ¿no? No tenía encuadra ninguna responsabilidad. ¿El probable delito de homicidio imprudencial o homicidio culposo? Sí. No sé si sean figuras que todavía existan en el código, sí, pero tú eres el experto. Sí, todavía existen y precisamente una muerte por este tipo de atropellamiento podría ser un homicidio imprudencial, un homicidio culposo, pero vuelvo a insistir, en este caso en particular me parece que eran muy claras las evidencias, los videos, los testimonios, y sí me parece que no había ningún tipo de responsabilidad para la conductora. Y sin embargo fue detenida. Fue detenida y está enfrentando un proceso, Víctor. Sí, fue detenida, terrible. Yo creo que, vuelvo a insistir, ¿Cuáles son los recursos de los que puede allegarse la defensa de esta persona? Que claramente no es una homicida. Sí, no es un homicidio ni siquiera culposa. Pues vuelvo a insistir, yo creo que ante el juez de control se tendría que debatir el asunto de que no se pudo prever lo previsible, que la otra persona atentó contra su propia vida y que pues no hay ningún tipo de responsabilidad. Si la vinculan a proceso y llegaran a imponer prisión preventiva, pues están los recursos de apelación, están el juicio de amparo. Digo, va a haber muchos medios legales por los cuales se pueda defender, pero sí a mí me parece en lo particular el asunto que no tenía o que no tiene ninguna responsabilidad la conductora. Y no deja de ser una trampa del destino, una ironía de la vida, que esta mujer que va conduciendo y se enfrenta con esta situación hoy tenga que pensar en cómo defenderse
de un sistema de impartición de justicia ante un acontecimiento que estaba completamente fuera de su alcance. de cualquier alcance. Sí, sí, yo creo que muy complicado, ¿no? O sea, muy complicado. Como bien dices, ¿no? Amaneces, sales a trabajar, te encuentras con un hecho así tan fortuito, tan Impensado, sí, impensable. Sí, sí, tan no previsible, y que ahora enfrentes una acusación penal. Pero bueno, recordar que el Ministerio Público en cualquier momento se puede desistir del ejercicio de la acción penal. ¿Podría hacerlo el Ministerio claro. Público? Sí, y que los deudos, sobre todo, pues en un ejercicio de conciencia también podrían otorgar el perdón. Y bueno, hay muchas salidas para el asunto. Esperemos que pronto se resuelva su problema jurídico para esta conductora, que, vuelvo a insistir, para mí no tiene ninguna responsabilidad, y estaremos atentos para comentarla. Sí, por supuesto, porque además debemos ser realistas. Absolutamente todos quienes conducimos un vehículo estamos en la probabilidad de enfrentar un desafío de la vida como el que está enfrentando esta muchacha. Es Cualquiera. correcto. Justamente como lo acabas de decir, Fernando. Víctor León, muchísimas gracias que viniste esta mañana. No, hombre, Siempre es un en casa. privilegio escucharte. Gracias, Fernando. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Vamos a regresar después de una pausa en Destrozando la Noticia. Muchísimas gracias que se ha mantenido al tanto de Destrozando la Noticia. Cuando son las 9 de la mañana con 43 minutos, estamos en la recta final de esta primera emisión de la semana. El día de ayer, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reunió a un grupo de artistas, creadores, actrices, actores, guionistas, directores de cine, para anunciar los nuevos estímulos a la industria cinematográfica en México. Si a usted le gusta el cine y particularmente el cine mexicano, como es el caso, la verdad es que es un acto que merece ser reconocido y celebrado, no solamente porque se hace justicia a un sector de la producción artística en nuestro país, que de suyo es talentosa, sino porque además durante largo periodo fue visto como el patito feo del desarrollo económico en México. La actriz enorme, bellísima, talentosísima y reconocida Salma Hayek estuvo ahí en la ceremonia oficial en Palacio Nacional, en donde tomó unas palabras que le comparto a continuación. Cuando quise venir a hacer mi película a México, no podía conseguir el dinero, me lo daban si me iba a cualquier otra parte menos México. ¿Y cómo se le hace una carta de amor a México y se firma en Australia? O en la República Dominicana, o en Colombia, o en las Islas Canarias. Y claro, es porque todos estos países tenían estos incentivos que nosotros no teníamos, y que esta comunidad ha intentado varias veces a través de los años de conseguir. Bueno, pues ahí está un fragmento breve de lo que dijo Salma Hayek ahí con un grupo de productores de cine. Y esa es la razón por la que me da mucho gusto saludar en este espacio a Jesús Olmos, coordinador editorial del grupo Parabólica.mx. Chucho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Fer, ¿qué tal? Muy buenos días, y buenos días a todo el público de tu programa. Pues sí, muy interesante anuncio que hizo ayer Salma Hayek. Es cuestión de análisis, Fer, porque tiene diversas implicaciones en el mundo del cine, como lo comentabas. Pues bueno, más allá de Salma Hayek, que es una estrella global, que todo el mundo pues en este país reconoce, ha colocado a México en el centro del mundo, y se ha mantenido en los grandes escenarios, pues digamos, sin perder su esencia, ¿no? Sin perder su acento, y con ello, pues bueno, sin perder su identidad. Y este mismo discurso, pues bueno, lo pronunció ayer cuando en esta presentación de los incentivos fiscales para la industria cinematográfica vimos que, pues además de esta mujer que ha representado al país con su arte también y con su belleza, pues también es una defensora que podría, digamos, hacer las veces de activista. ¿Por qué? En otra parte del discurso que pronuncia el de ayer, pues se pronuncia por, digamos, retomar la narrativa, que los mexicanos y los latinos retomemos la narrativa. ¿Por qué? Pues todo el mundo lo sabe. En estos momentos en que
la presidencia de Donald Trump pues tiene esta visión acerca de los latinos, acerca de los mexicanos que solamente van a aquel lado de la frontera, pues a cometer delitos, o que lo ha dicho en algunas ocasiones, que mandamos a lo peor, o que Los bad hombres. que es la gente que llega a ocupar los espacios que dejan o que no ocupan los estadounidenses. Pues es una buena idea retomar las narrativas, dice Salma Hayek, que la capacidad artística de los mexicanos y de los latinos pues se proyecte en nuevas historias. ¿Y por qué, Fer? Porque mira, hemos visto en las últimas fechas un viraje en las narrativas del cine. Digamos, antes en el cine hollywoodense o las producciones en Estados Unidos, pues orientaban a poner a los grandes villanos como este boxeador ruso, todo el mundo que recuerda la película de Rocky, no Iván Drago, que era el que, digamos, enarbolaba las banderas del comunismo. Y después, pues bueno, miraron los ojos hacia China cuando comenzó este crecimiento económico del país asiático. Y bueno, estos eran, digamos, los grandes villanos de las narrativas estadounidenses. Ahora, digamos, puedes ver producciones como la recién salida El Contador con Ben Affleck, que pues ahora los villanos ya no son ni chinos ni rusos, son mexicanos que, digamos, bandas de estos traficantes de personas o los polleros, como se les conoce, que llevan a gente a Estados Unidos, que trafican pues a través de redes de trata, los narcotraficantes que llevan droga a los Estados Unidos, y digamos que esto alimenta la narrativa que tiene el gobierno de Donald Trump en contra de mexicanos y latinos, como te decía. Y es por ello que es muy importante, como dice Salma Hayek, que el país retome las narrativas y mostrarle al mundo y decirle, ¿saben qué? Esto que les están presentando en el cine estadounidense no es México, esto que les están vendiendo no es en realidad lo que somos. México es un país con una espectacularidad en bellezas naturales, bellezas arquitectónicas, historia, cultura, todo lo que implica pues las artes, las bellas artes, y también lo que implica pues en el término social, la gastronomía, todo lo que tiene que ver con lo que vivimos en este país día a día, más allá de lo que no habrá que negarlo, ¿no? No habrá que negar que existe un problema de violencia que venimos arrastrando por lo menos en los últimos 20 años, pero que se retomen las narrativas para mostrarle al mundo que México es algo más que simplemente este tema de la violencia, Fer, y decir lo que sí ha sido muy bien tomado por en los sectores, digamos, de la industria cinematográfica, pues este paquete de apoyos que están apuntados, y sí decir que se verán los frutos hasta que, pues bueno, sean realmente aplicados y que comiencen a llegar producciones internacionales, pero también que se detonen las producciones nacionales. Fer, este es mi comentario el día de hoy. Porque además, Chucho, para quienes nos acompaña a través de las distintas plataformas, que evidentemente han pasado varias generaciones, recordar que cuando los Estados Unidos fueron a una de tantas batallas en la Segunda Guerra Mundial, hubo una carencia de producción fílmica en aquel país, y lo que se producía en México era altamente exportable para el consumo norteamericano ante la ausencia y la crisis en la que estaba sumergida la industria hollywoodense. Es ahí en donde encuentra una de las vitrinas de oportunidad más importantes para lo que se estaba produciendo de cine en México. Luego vinieron ya las películas de ficheras, que es otra historia, y las narcoseries, pero lo que sabemos y está ahí a la vista es que los directores, las directoras, los cuadros de actores tienen una altísima calidad que es reconocida no solamente en México, sino en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Sí, y decirlo, ayer que se hablaba de las producciones a nivel global, pues hay mexicanos que no solamente están brillando digamos, enfrente de la cámara, sino detrás. Los grandes premios globales han sido acaparados en la última década, Fer, por nombres de mexicanos. Podemos citar nada más a Guillermo del Toro y a Alejandro González Iñárritu. Entonces, sí es muy importante este tema, no nada más de las narrativas, sino de todo lo que implica para la industria del cine en México, y pues que, digamos, si ahora Donald Trump está imponiendo aranceles incluso a las producciones del cine, pues bueno, habrá que traerlas a México y que reciban estos incentivos fiscales para el desarrollo de nuevas narrativas, ¿no? Por supuesto. Chucho, muchísimas gracias, como cada inicio de semana.
Gracias, Fer, y buena semana para todos. Gracias, muy buenos días. Bueno, la decisión de apoyar a la industria fílmica alimentó un debate entre grupos actorales que no es nuevo, porque se trata de una sociedad de creadores con un carácter especial, como sucede con quien tiene un enorme talento para producir cosas. Salvador Pineda, que ha sido pues un actor virtualmente retirado de las pantallas, ya había hecho una acusación muy seria en contra de 3 de los actores que mayor visibilidad han tenido en las últimas décadas. Me refiero a Eugenio Derbez, a Diego Luna y Gael García Bernal, que durante los últimos años han encabezado los proyectos de producción cinematográfica más exitosos, hay que decirlo sin duda, pero a quienes acusó de haberse llevado el dinero que estaba depositado en el Banco Cinematográfico. Así fue como los señaló directamente. Los actores aprovechados, rateros también, entre ellos los que ya nada más trabajan en Hollywood, los Diego Lunas, el otro Gael García, el Derbez, se robaron todo del Banco Cinematográfico, porque estaba Peña Nieto de complacer a todos la bola de huevones. Se dieron el lujo de contratar a Glover, ese actor de color púrpura, para hacer una película estúpida, imbécil, que se llamaba La Puerca. Le pagaron $5 millones a Glover. El productor era Diego Luna. ¿De dónde sacó ese dinero? Del Banco Cinematográfico. El dinero de la que gente. Antes había. Bueno, supuestamente es un dinero para crear cine, para nuevos creadores, pero no a esta bola de pseudo hollywoodenses. Pero ellos fueron los que, como eran los preferidos, Y ahora con esta teníamos una primera dama, según ella, que ahora está de regreso, de actriz, dicen que ya fue de regresó, Va a que ya está por regresar regresar. ahora con mirada, la versión de Mirada de Mujer, como Sí, pues ya después de tanto robo, pero tiene órdenes pendientes de aprehensión, ella y sus hermanas. Bueno, así las cosas en la industria cinematográfica en este país. Oiga, nada más mandar un cálido saludo, felicitación al cuerpo médico del Hospital para la Niñez Poblana, porque hoy precisamente están teniendo actividades con motivo del Día Internacional, Día Mundial del Cáncer Infantil, uno de los centros de atención más importantes que tiene el sureste de la República Mexicana. Es el Hospital para la Niñez Poblana, en donde son atendidas pequeñitas y pequeñitos que tienen este padecimiento. Pero no solamente recibe a las niñas y a los niños que son nacidos en territorio poblano, sino que también se ha convertido en un referente para las familias que tienen a hijas e hijos con esta enfermedad, en algunos casos muy difícil de sortear, mortal, que vienen de estados, por ejemplo, de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, incluso de Tabasco. En estos momentos se está desarrollando un conjunto de actividades, conferencias, ponencias magistrales para visibilizar este padecimiento que ha propiciado que muchas familias vivan momentos realmente tristes, difíciles, incluso de luto. Por eso, porque todos los días se levanta este cuerpo médico que es dirigido por Sergio Jiménez, el director de este nosocomio, para dar la batalla solitos, afortunadamente acompañados por el diseño presupuestario del gobierno del estado, que ha puesto en el eje central a la familia y la niñez poblana, que dan todos los días lo mejor de sí para poder atender a quienes padecen este tipo de enfermedades. En esta ocasión, por ser el Día Mundial del Cáncer Infantil, un fuerte abrazo, felicitación, calidez a quienes todos los días dan lo mejor de sí para acompañar, para atender, para cuidar y en algunos casos exitosos para recuperar la salud de la niñez que ha contraído esta enfermedad difícil de asimilar todavía para la sociedad mexicana. Llegamos a la
parte final de Destrozando la Noticia. Queremos agradecer que nos haya acompañado a lo largo de estos 55 minutos. Les recuerdo que mañana tenemos una nueva cita en punto de las 9 de la mañana a través de las plataformas que ya conoce. Muchísimas gracias y que su inicio de semana sea espléndido. Hasta mañana.